Feliz domingo tengan todos ustedes, es un gustazo, una alegría saludarlos en esta serie que estamos teniendo sobre el libro de Jonás. Estamos en el día 14 de esta serie llamada La salvación es del Señor y el devocional de hoy es una pregunta. ¿Dios se arrepiente? ¿Dios se arrepiente? La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La Biblia dice que Dios no se arrepiente. Sin embargo, hay algunos pasajes narrativos en la palabra de Dios donde se nos dice que Dios se arrepintió. ¿Qué significa eso? ¿Se contradice la Biblia? ¿Qué significa que Dios se arrepiente? ¿Cómo se puede arrepentir Dios? Vamos a responder esta pregunta el día de hoy cuando leamos esta historia bien interesante sobre lo que Dios hizo, cómo respondió Dios ante el arrepentimiento de la ciudad de Nínive. ¿Se acuerdan que Nínive era una ciudad muy mala? Era la capital de un imperio muy poderoso, muy malvado, que eran enemigos del pueblo de Dios. Y Dios manda a Jonás a que les predique un mensaje. Jonás al principio no quiere y huye de Dios porque él odia a los ninivitas y no quiere predicarles. Huye de Dios y se va en un barco, pero en el barco se acuerdan que hay una tormenta enorme y los marineros tratan de salvar la vida, pero descubren que es Jonás el culpable de que haya toda esa tormenta y con todo el dolor de su corazón, por petición de Jonás lo avientan al mar. Jonás se quería morir, pero Dios manda un pez. Dios tiene preparado un pez que rescata a Jonás y en el vientre del pez Jonás ora a Dios, se arrepiente y le da gracias por su salvación. Y comienza a entender Jonás, comienza a ver un cambio en su corazón, todavía no por completo, vamos a ver. Pero el pez vomita después de 3 días a Jonás en tierra firme y Jonás ahora sí obedece a Dios y va a la ciudad de Nínive y predica el mensaje más corto en la historia de la humanidad. 7 palabras. Dentro de 40 días Nínive será arrasada, destruida. Y sorpresa para todos, la ciudad de Nínive se arrepiente, empezando por el rey y todos, hombres, mujeres, niños y hasta las bestias, muestran señales de arrepentimiento con cilicio, con ceniza, y son encomiados son ordenados a que se arrepientan y que se vuelvan de sus malos caminos. Y es entonces cuando vemos esta asombrosa respuesta de Dios, versículo 10 de Jonás 3. No sin antes orar. Señor, háblanos en este día, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dice Jonás 3:10, un solo versículo vamos a estudiar hoy. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces, y aquí viene la frase sorprendente de nuestro estudio, se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se arrepintió Dios? ¿Qué no dice la Biblia que Dios no se arrepiente? ¿Qué significa esto? ¿Se contradice? ¿De qué está hablando? Vamos a responder esta pregunta, mis queridos hermanos. No es tan difícil, la verdad es que no es tan difícil responder esta pregunta. Tenemos que entender que en la Biblia, tanto en la Biblia como en cualquier otro uso del lenguaje que utilizamos los seres humanos para comunicarnos, las palabras no siempre significan exactamente lo mismo. La misma palabra no significa exactamente lo mismo. Depende del contexto, depende de la connotación, depende el significado del que lo está diciendo y el significado que entienden los que lo están escuchando. Y tenemos que entenderlo así. Y es obvio, todos ustedes y yo lo sabemos. La misma palabra no siempre significa lo mismo. Por ejemplo, la famosísima palabra que utilizamos los hispanos, ahorita. ¿Qué significa ahorita? Ahorita puede significar en este mismo momento o puede significar dentro de 10 años o puede significar nunca. Y todos sabemos que, ahora este es un ejemplo exagerado, pero sabemos que hay palabras. Hay palabras que en un país significan una cosa, en otro país significan otra, en un contexto significan una cosa, en otro contexto significan una cosa, pero no solo eso. Ahora, entonces, la palabra arrepentirse puede tener diferentes significados. Cuando utilizamos la palabra arrepentirnos, sobre todo en el sentido de el creyente que se arrepiente de sus pecados, tiene que ver con lo que hablábamos ayer, un cambio de dirección, una vuelta, para ya no seguir nuestros caminos de pecado y caminar ahora hacia Dios, que tiene que ver con reconocer con nuestra mente, rechazar con nuestro corazón y caminar con nuestros pies en otra dirección. Ese es el arrepentimiento, que es el primer paso que Dios nos permite tener cuando somos salvos, cuando creemos en Cristo Jesús.
es el arrepentimiento de salvación, podríamos decir así. Pero también hay otras maneras de hablar de arrepentimiento, ¿verdad? Podemos hablar de arrepentimiento de alguien que iba a ir por las tortillas y se arrepintió y ya no fue por las tortillas porque salió y vio que estaba lloviendo. Y en ese caso no estamos hablando de un arrepentimiento de salvación, simplemente estamos hablando de un arrepentimiento de una decisión que tomó alguien de no ir por las tortillas porque no se quiere mojar, porque está lloviendo. Y de esa manera, cuando hablamos de Dios, en este caso es obvio que no nos referimos a que Dios se está arrepintiendo de sus pecados, pues porque Dios no tiene pecados de los cuales arrepentirse, Él es Dios. Pero tampoco podríamos decir que Dios se arrepintió en el sentido de una decisión que iba a tomar y de pronto vio que estaba lloviendo, ya no lo voy a hacer, porque Dios lo sabe todo. A Dios nada lo puede agarrar por sorpresa, así como de que, voy a ir por las tortillas, no me había dado cuenta, está lloviendo. Es Dios, Él sabe lo que está pasando. Él no se puede arrepentir en ese sentido. Entonces, ¿en qué sentido se arrepiente Dios? Bueno, primero que nada tengo que decir lo siguiente. El lenguaje en la Biblia, en muchas partes, sobre todo cuando habla de Dios, tiene que ser metafórico, tiene que ser poético, porque miren, ¿cómo vamos a poder describir al Dios infinito, al Dios trascendente, al Dios eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, con nuestro lenguaje humano, con nuestro lenguaje limitado, con nuestra mente limitada? No podemos entender con nuestra mente por completo, no podemos entender a Dios. Sí podemos conocerlo hasta donde nos da nuestras posibilidades, gracias a que Él se da a conocer. Pero no podemos explicarlo, no puedes explicar a Dios. Si pudiéramos explicar a Dios, entonces no sería Dios. Dios, por supuesto, que trasciende, está más allá de lo que podemos explicar. Por eso, en la Biblia, cuando hablamos de Dios, muy a menudo se tiene que usar lenguaje metafórico, poético, porque no podemos describir a Dios a la perfección, con precisión, porque es Dios. Y muy a menudo en la Biblia hay metáforas, y una de ellas, voy a decir una palabra de esas rimbombantes teológicas, se llaman antropomorfismos. ¿Qué son los antropomorfismos? Es cuando le damos a Dios forma humana para poder describirlo de alguna manera. Como cuando decimos que Dios tiene manos, estamos en las manos de Dios. Dios no necesariamente tiene manos. ¿Cómo son las manos de Dios? ¿Cuánto miden? ¿Cuántos dedos tiene? No, la Biblia dice que Dios es espíritu y que Dios es invisible. No es como que Dios tenga manos como las nuestras, pero decimos eso, decimos que las manos de Dios formaron el mundo para decir algo que no podemos describir de otra manera, que no podemos entender en nuestra limitada comprensión. Claro que Dios formó el mundo y claro que estamos protegidos por Dios. Hablamos de las alas, a la sombra de tus alas. Dios tiene alas, Dios tiene manos. Es lenguaje antropomórfico, cuando le damos a Dios forma humana para describirlo, para describir algo que no podemos describir de otra manera. Lo mismo pasa con los sentimientos. Esto se llama antropopatismos. Antropo significa hombre o humano. Antropomorfismos es darle forma humana. Antropopatismos es darle sentimientos humanos a Dios. Por ejemplo, cuando decimos que Dios se enoja. ¿Dios se enoja como nosotros? Claro que no. Dios no se enoja como nosotros. Ustedes y yo nos enojamos impulsivamente. A veces pecamos al enojarnos. Claro que Dios no se enoja de esa manera. Pero hablamos del enojo de Dios para describir algo que pasa, algo que Dios experimenta, que no es como nosotros, porque Él es perfecto. Lo mismo con el arrepentimiento. Cuando hablamos de que Dios se arrepintió, cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, es un antropopatismo, que tiene que ver con algo que Dios tiene, experimenta, hace, que no podemos describir, más que utilizando algo que ustedes y yo experimentamos, el arrepentimiento. Y en este caso nos enseña algo muy valioso. Y ahora sí vamos a las enseñanzas. ¿Qué significa que Dios se arrepienta? ¿Significa que se arrepiente de sus pecados? No. ¿Significa que algo lo sorprendió y cambió de decisión? No. Entonces, ¿qué significa? Cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, por lo menos en este caso, en específico de Jonás, tiene que ver con una respuesta a el arrepentimiento humano, una respuesta a una acción humana. En este caso, los ninivitas. Ahora, ¿Dios no sabía que los ninivitas iban a arrepentir? Claro que sí, es Dios, Él lo sabía. Sin embargo, nos quiere enseñar algo. Dios dijo que los iba a destruir,
pero no los destruyó. ¿Por qué no los destruyó? ¿Porque Dios mintió? No, no mintió, Él no miente, porque nos quiere enseñar algo. Ese juicio, escuchen muy bien esto, ese mensaje de juicio en contra de Nínive no era necesariamente algo que Dios iba a hacer sin que nadie lo pudiera detener. No, era algo que Dios iba a hacer condicionalmente. Si Nínive no se arrepentía, iba a venir la destrucción sobre ellos, como ocurrió con otros pueblos. Hubo otros pueblos que no se arrepintieron y sí vino la destrucción. ¿Se acuerdan cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra? Y Abraham le decía, pero si hay 50 justos, ¿también la vas a destruir? Y Dios dice, no, si hay 50 justos, no la destruyo. Porque a veces que el juicio de Dios no es incondicional, es condicional. Si permanecen en su pecado, habrá juicio. Muy a menudo, lo que Dios dice a través de los profetas es condicional. Si permanecen en su pecado, serán destruidos. Pero si se arrepienten, no serán destruidos. Así era este mensaje a la ciudad de Nínive. Y esto es algo muy interesante, mis amados hermanos, porque ahora sí déjenme mirar las enseñanzas. Número 1, ya hablamos de juicio, pero también del amor de Dios. Mira, piensa en esta pregunta. ¿Dios nos ama condicionalmente o incondicionalmente? ¿Tú qué piensas? ¿Dios te ama condicionalmente o incondicionalmente? Esta es mi respuesta. Dios nos ama incondicionalmente. Hagas lo que hagas, Dios te ama. Pero experimentar el amor de Dios por completo es condicional. No todos experimentan el amor de Dios por completo, la salvación, la vida eterna, ¿no? Solo aquellos que lo aceptan. Todos experimentan el amor de Dios de alguna manera, la vida, el sol, pero no todos lo experimentan por completo a través de la muestra de amor más grande que es Cristo Jesús y la salvación. Número 2, Dios nos ha dado libertad para creer en Él o para rechazarlo. Eso significa que Dios se arrepiente, que Dios cuando nos hace la invitación, cuando nos hace la invitación de creer en Él, nos da la posibilidad de que Dios se arrepienta con nosotros. ¿Me explico? De que Él está listo para amarnos o para rechazarnos si nosotros lo rechazamos a Él. Dios no nos quiere rechazar, pero si nosotros lo rechazamos a Él, Dios nos deja que lo rechacemos. Esto nos enseña el hecho de que Dios se arrepienta, que Él nos da la libertad para creer en Él o rechazarlo. Esto es grave, hermano, porque digamos que la pelotita está de tu lado. Él ya hizo todo. Él ya te dio vida. Él ya murió en la cruz por ti. Él ya te advirtió lo que pasa si lo rechazas. Te toca creer o no creer. Y número 3, Dios quiere tener una relación real con nosotros. El hecho de que Dios se arrepienta, o por lo menos que dice así la Biblia, significa que Dios quiere tener una relación real con nosotros. Dios no es este Dios que dice, bueno, ya todo lo sé, ya no importa, el mundo está destinado ya todo está prescrito, ya no importa. No, Él quiere entrar en una relación real con nosotros y se pone a nuestro nivel. Dios desciende para encontrarnos en nuestro nivel, para hablarnos en nuestros términos y para decirnos que Él quiere tener una relación real, donde nosotros le conocemos y Él nos conoce, le aceptamos y Él nos acepta, o le rechazamos. Amado hermano, cree en Dios con todo tu corazón. Gracias, Dios mío, porque descendiste a nosotros para establecer una relación real, porque nos amas incondicionalmente. Permítenos creer en ti y decir sí a la condición de experimentar tu amor por siempre, experimentar la salvación al creer en ti. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.